el reflejo equivocado. Al principio no hubo nada que pudiera sostenerse como prueba, nada que Clara pudiera señalar con el dedo y afirmar que aquello estaba ocurriendo de verdad. Solo una ligera desalineación, una sensación incómoda que se instalaba en el cuerpo como una astilla invisible, esa percepción difusa de que algo no terminaba de encajar cuando se detenía frente al espejo del baño, como si la imagen que le devolvía no estuviera completamente sincronizada con ella, como si existiera una mínima distancia entre su gesto y su reflejo, una diferencia tan sutil que podía confundirse con cansancio, con un parpadeo tardío, con un músculo que reacciona un segundo después de lo esperado. Clara se convenció de eso, de que el cuerpo a veces se retrasa, de que la mente completa lo que falta, de que mirar demasiado tiempo cualquier cosa acaba deformándola, y sin embargo, cada vez que pasaba frente al espejo, esa pequeña grieta en la percepción se abría un poco más, no como un error puntual, sino como algo que aprendía a mantenerse. Durante días decidió no darle forma, no nombrarlo, porque nombrar algo implica reconocer su existencia, y Clara todavía necesitaba creer que aquello pertenecía al terreno de lo cotidiano, a una distorsión sin importancia. Empezó a reducir el tiempo frente a superficies reflectantes, primero por comodidad, luego por una incomodidad más definida que ya no lograba ignorar. El espejo del baño dejó de ser un objeto neutro y pasó a ocupar un lugar concreto en su atención, una presencia que no necesitaba hacer nada para resultar inquietante. Bastaba con estar ahí, con devolver una imagen demasiado exacta, demasiado obediente en apariencia, pero cargada de una tensión que no terminaba de explicarse. Una mañana, mientras se cepillaba los dientes con la rutina automática, sintió de pronto que algo no acompañaba el movimiento, una discordancia leve que no estaba en su cuerpo, estaba instalada en su reflejo del espejo. Levantó la vista sin pensarlo, con la espuma acumulándose en la boca, y entonces lo vio con una claridad que ya no permitía excusas. Su reflejo sostenía una leve sonrisa que ella no estaba haciendo, una curvatura apenas perceptible en los labios, contenida, casi íntima. Se quedó inmóvil, observando con una atención que dolía, esperando que el gesto desapareciera, que se corrigiera, y sin embargo, aquella sonrisa permaneció el tiempo suficiente como para instalar una certeza incómoda antes de desvanecerse. A partir de ese momento, evitar el espejo dejó de ser una elección ligera y se convirtió en una necesidad. Cubrió el del baño con una toalla, giró el del dormitorio hacia la pared y comenzó a moverse por la casa con una conciencia nueva, midiendo los ángulos, evitando superficies brillantes, incluso la pantalla negra del móvil cuando quedaba en reposo. Durante unos días consiguió sostener esa distancia, construyendo una rutina donde el reflejo no tenía lugar, y esa ausencia le dio una sensación engañosa de control, como si el problema dependiera únicamente de no mirar, como si aquello no pudiera existir sin su atención. Pero la inquietud encontró otra forma de aparecer. Lo hizo, más bien, con una sensación que se colaba en los momentos de silencio, especialmente por la noche, cuando el cuerpo entra en ese estado de alerta difusa en el que cualquier variación se amplifica. Clara comenzó a percibir algo que no encajaba con su propia respiración, una continuidad extraña, como si al contener el aire durante unos segundos, algo más siguiera respirando en la habitación, un ritmo que no coincidía con el suyo, que no dependía de su cuerpo y que, sin embargo, parecía estar vinculado a su presencia.
Intentó convencerse de que se trataba de ruidos de la casa, de tuberías, de madera que se dilata, de cualquier explicación que no implicara la posibilidad de una presencia, pero cada vez que contenía la respiración y escuchaba con atención, esa otra cadencia persistía, tenue pero constante. Con el paso de las noches, la dirección de ese sonido se volvió evidente sin necesidad de comprobarlo. No provenía de la puerta ni de la ventana. Simplemente estaba ahí, frente a ella, en el punto exacto donde había dejado el espejo girado hacia la pared. La tensión creció hasta ocuparlo todo, hasta hacer imposible seguir ignorándolo. Una noche, incapaz de sostener esa incertidumbre, encendió la luz con un gesto brusco y se levantó de la cama con el cuerpo tenso, atravesando el dormitorio con una determinación que nacía del agotamiento. Se detuvo frente al espejo, ese objeto ahora cargado de una presencia que ya no podía reducir a una idea, y durante un instante sintió la resistencia interna de quien sabe que cruzar cierto límite implica no poder volver atrás. Aún así lo giró. La imagen apareció de inmediato, demasiado nítida para lo que Clara esperaba encontrar. Su reflejo estaba allí, de pie, mirándola directamente, pero lo que la inmovilizó fue la diferencia en la expresión. Había en ese rostro una intención que no pertenecía a ella, una forma de mirar que no reconocía como propia. Clara levantó la mano de forma casi involuntaria, buscando comprobar que todavía existía una correspondencia, una regla que se mantuviera intacta. El reflejo no respondió. La mano en el espejo permaneció quieta, mientras la suya seguía suspendida en el aire, y esa falta de sincronía anuló cualquier posibilidad de negación. Clara sintió como algo se desordenaba dentro de ella, una pérdida súbita de referencias que la dejó expuesta a una realidad que no podía procesar. Bajó lentamente el brazo, y entonces, con una calma que resultaba insoportable, el reflejo sonrió. Fue un gesto contenido, deliberado, que se desplegó con una lentitud que parecía disfrutar de cada segundo. Clara retrocedió un paso, pero la distancia que creó en la habitación no se reflejó en el espejo. La figura del otro lado no se alejó. Por el contrario, pareció acercarse, reduciendo el espacio entre ambas sin que existiera un movimiento real en el entorno. Intentó apartar la mirada, romper el contacto, pero algo en su interior la mantenía fija, atrapada en ese intercambio que ya no era una simple observación, era una forma de vínculo. El reflejo levantó la mano y la apoyó contra el cristal, y en ese mismo instante, Clara sintió un frío intenso en la palma, una sensación física que no debería existir. Bajó la vista con un impulso desesperado y comprobó que su propia mano estaba levantada, adherida al espejo, replicando una posición que no recordaba haber adoptado. La falta de control fue inmediata y absoluta. Intentó retirar el brazo, forzar un movimiento que devolviera la autonomía a su cuerpo, pero no obtuvo respuesta. Sus músculos no obedecían. Esa orden ya no le pertenecía. Al otro lado, el reflejo inclinó ligeramente la cabeza, observándola con una atención casi analítica. El cristal, en lugar de romperse, comenzó a ceder. La superficie rígida se volvió inestable, como si estuviera perdiendo su naturaleza, ondulándose bajo la presión de la mano que empujaba desde dentro. Clara sintió como sus dedos eran rodeados, como una presión ajena se imponía sobre la suya. La mano del reflejo atravesó el cristal sin esfuerzo, arrastrando consigo la de Clara, estableciendo un contacto completo que ahora pertenecía a la materia. Clara intentó gritar, pero la voz no encontró salida. Todo su cuerpo estaba siendo arrastrado hacia esa superficie que ahora era una puerta abierta,
desde hacía más tiempo del que ella podía comprender. Y mientras la oscuridad del otro lado comenzaba a envolverlo todo, alcanzó a ver su propio rostro en el espejo, inmóvil, perfectamente quieto, con una serenidad absoluta que no le pertenecía. Su reflejo ya estaba fuera, y no tenía intención de volver.